Milei versus Bolivia. Descubre la verdadera razón de la crisis boliviana. Hola, bienvenidos a un nuevo video de este canal donde hablamos de política, economía y actualidad. Hoy les traigo un nuevo capítulo de un tema muy interesante y polémico, el supuesto efecto Milei que está afectando a Bolivia. ¿Será verdad que el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, es el responsable de todos los males que sufre la economía boliviana? ¿O será que hay otros factores que explican la situación? Descúbrelo en este video. Recuerda suscribirte y dar like. Ahora sí, vamos allá. Desde el día 1 de su gobierno, Milei ha tomado medidas drásticas para cambiar el rumbo de la economía argentina, que venía de una profunda crisis provocada por la pandemia, la cuarentena, la corrupción y el populismo. Entre sus primeras acciones, Milei eliminó el cepo cambiario, que mantenía un dólar artificialmente bajo, y dejó que el mercado determinara el precio de la divisa. También anunció un plan de ajuste fiscal que incluye la reducción de los subsidios, el recorte de los salarios de los funcionarios públicos, la privatización de las empresas estatales y la eliminación de los ministerios innecesarios. Además, Milei declaró la moratoria de la deuda externa y dijo que no pagaría ni un centavo a los acreedores internacionales hasta que la economía se recuperara. Estas medidas han generado reacciones encontradas en Argentina y en el mundo. Por un lado, hay quienes apoyan a Milei y creen que sus políticas son necesarias para salir de la decadencia y el estancamiento. Por otro lado, hay quienes critican a Milei y lo acusan de ser un irresponsable, un insensible, un loco y un dictador. Entre estos últimos se encuentran los medios de comunicación y el gobierno de Bolivia, que han lanzado una campaña contra Milei, a quien responsabilizan de todos los problemas que afecta a la economía boliviana. Así es, amigos. Desde el día 1 del nuevo gobierno en Argentina, la prensa de Bolivia ha estado poniendo en la opinión pública la idea de que todo lo malo que sucede en la economía nacional es culpa de las políticas de Javier Milei. Efecto Milei, repiten de manera machacona. En Bolivia, cuando la harina subió de precio, se volvió a hablar del efecto Milei y cómo este perjudicaba a los panificadores bolivianos. Sin embargo, no se hicieron la siguiente pregunta: ¿por qué Bolivia, que tiene las condiciones para ser no solo autosuficiente en la producción de trigo, sino para convertirse en un exportador de cereal, tiene que importar harina de Argentina? La respuesta es simple: porque el gobierno de Bolivia ha destruido la producción nacional de trigo y de muchos otros productos con sus políticas intervencionistas, estatistas y populistas. El régimen del movimiento al socialismo, que lleva casi 2 décadas en el poder, ha implementado una serie de medidas que han desincentivado la inversión, la innovación y la competitividad en el sector agropecuario. Entre estas medidas se encuentran la reforma agraria del 52, que dividió las tierras productivas en minifundios improductivos y que no ha sido revertida ni modificada por el MAS. Esta reforma fue impulsada por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, con el apoyo de los movimientos campesinos e indígenas, y tenía como objetivo acabar con el latifundio y la explotación feudal. Sin embargo, lo que logró fue fragmentar la propiedad agraria, reducir la escala de producción, disminuir la productividad, aumentar la pobreza y generar conflictos sociales. El MAS, lejos de corregir esta situación, la ha profundizado al otorgar títulos de propiedad colectiva a las comunidades originarias sin considerar su capacidad de gestión y administración. El abayazamiento de tierras, que consiste en la inversión y el robo de propiedades privadas por parte de grupos afines al gobierno con el pretexto de la redistribución y la justicia social. Esta práctica se ha intensificado durante el gobierno de Evo Morales, quien ha utilizado a las organizaciones sociales como la Confederación Social Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia para presionar y amenazar a los productores agropecuarios, especialmente en el oriente. El gobierno ha hecho caso omiso a las denuncias de los afectados y ha respaldado a los invasores, alegando que se trata de una recuperación de tierras ancestrales.
La prohibición y la regulación de los transgénicos, que impide a los productores utilizar semillas mejoradas genéticamente que aumenten el rendimiento y la resistencia de los cultivos. El gobierno de Morales, siguiendo una ideología antiimperialista y ecologista, ha declarado a Bolivia como un país libre de transgénicos y ha establecido una serie de normas que restringen su uso, su importación y su comercialización. Esto ha limitado el acceso de los productores a la tecnología agrícola y los ha puesto en desventaja frente a otros países, como Argentina, que sí utiliza los transgénicos. La fijación de precios, que establece un precio máximo para algunos productos, como el trigo, que no cubre los costos de producción y que genera escasez y desabastecimiento. El gobierno de Morales, siguiendo una política populista y paternalista, ha pretendido controlar la inflación y proteger el poder adquisitivo de la población, mediante la imposición de precios topes a algunos productos de la canasta familiar, como el pan, la leche, el azúcar y el aceite. Sin embargo, lo que ha logrado es destruir la producción nacional, incentivar el contrabando y el mercado negro, y provocar la escasez y el racionamiento de estos productos. El contrabando, que permite la entrada ilegal de productos extranjeros como la harina, que compiten deslealmente con la producción nacional y que no pagan impuestos ni aranceles. El gobierno de Morales, a pesar de su discurso nacionalista y soberanista, ha sido incapaz de frenar el contrabando, que se ha convertido en una actividad lucrativa y extendida en el país, especialmente en las zonas fronterizas. El contrabando ha afectado gravemente a la producción nacional, que no puede competir con los precios bajos de los productos extranjeros que no cumplen con las normas sanitarias ni tributarias. El contrabando también ha generado una fuga de divisas, una pérdida de ingresos fiscales y una vulneración de la seguridad nacional. Estos son solo algunos ejemplos de cómo el gobierno de Bolivia ha arruinado la producción nacional de trigo y de muchos otros productos, con sus políticas intervencionistas, estatistas y populistas. Por eso, Bolivia tiene que importar harina de Argentina y de otros países para satisfacer la demanda interna. Y por eso, cuando el precio de la harina sube en Argentina, por las razones que sean, también sube en Bolivia y afecta a los panificadores bolivianos. Pero esto no es culpa del efecto Milei, sino del efecto MAS. El efecto MAS es el resultado de casi 2 décadas de saqueo, corrupción, despilfarro, ineficiencia, clientelismo, populismo y autoritarismo. El efecto MAS es el que ha llevado a Bolivia a la pobreza, la inflación, el endeudamiento, la dependencia, la inseguridad y la incertidumbre. El efecto MAS es el que ha hecho que Bolivia pierda la confianza de los mercados internacionales y que su calificación de riesgo se haya deteriorado hasta el nivel de basura. Así lo ha confirmado la agencia calificadora internacional Standard & Poor's, cuando a principios de diciembre decidió rebajar nuevamente la calificación de riesgo de Bolivia de B- a CCC+, con perspectivas negativas. Esto significa que Bolivia tiene una alta posibilidad de caer en default, es decir, de no pagar su deuda externa, que asciende a más de $12.000 millones. Esto también significa que Bolivia tendrá más dificultades para acceder al crédito internacional y que tendrá que pagar tasas de interés más altas, lo que agravará su situación fiscal y financiera. Mientras tanto, Argentina, con el gobierno de Milei, ha empezado a recuperar la confianza de los mercados internacionales y a mejorar su calificación de riesgo. A pesar de haber declarado la moratoria de la deuda externa, Milei ha iniciado un diálogo constructivo con los acreedores y ha mostrado su voluntad de negociar una reestructuración favorable para ambas partes. Además, ha implementado un plan de estabilización y crecimiento económico que ha logrado reducir la inflación, aumentar el empleo, atraer la inversión y generar superávit fiscal. Esto muestra que las políticas de Milei no son tan malas como las pintan los medios y el gobierno de Bolivia, y que, por el contrario, son efectivas y beneficiosas para Argentina y para la región.
Milei no es el enemigo de Bolivia, sino el ejemplo a seguir. Milei no es el culpable de los problemas de Bolivia, sino el que ofrece las soluciones. Milei no es el causante del efecto Milei, sino el creador del efecto libertad. Bolivia necesita seguir el ejemplo de Argentina y elegir a un presidente como Milei que respete la Constitución, que garantice los derechos, que promueva el desarrollo, que impulse la prosperidad, que genere la confianza y que inspire la esperanza. ¿Bolivia necesita a Milei o a alguien como él? ¿Quién será ese alguien? ¿Existirá ese alguien? ¿Lo conocemos? ¿Lo apoyaremos? ¿Lo votaremos? ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse en el canal, darle like al video y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya hecho pensar. Les agradezco por su atención y por su tiempo, por su preferencia. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos hablando de política, economía y actualidad. Hasta entonces, les deseo lo mejor.